Eduardo Gastelumendi, psicoanalista, está con nosotros justamente para hablar sobre las heridas psicológicas que va dejando la violencia para el que estuvo en la calle, para el que perdió a un familiar o para el que está en su casa, para el que está de acuerdo o para el que no está de acuerdo con las marchas o con lo que está ocurriendo. A todos nos afecta, a todos. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Patricia. Bueno, Eduardo, qué difícil momento, porque no sé si lo peor que nos puede ocurrir como sociedad y como individuos es que terminamos acostumbrándonos a la exposición y a la convivencia con la violencia. Y si vemos desde el primer día que arrancaron estos episodios de violencia concretos, digamos, hasta hoy han pasado 2 meses y pasamos de lamentar 2 muertos a 60 sin que cambiara absolutamente nada. Comencemos por ahí, por tu pregunta, ¿no? No sé si es lo peor que puede pasarnos acostumbrarnos. Acostumbrarnos es necesario para la salud de cada uno. Si no nos acostumbramos, entre comillas, ¿no?, hasta un cierto grado frente a lo que está pasando, cada día sería un día terrible, peor que el otro, como lo son. Pero el acostumbramiento es una manera de ir nuevamente, comillas, para normalizando la situación. Normalizando para uno, para que las entrañas no se hieran, para poder seguir pensando, para poder seguir trabajando. En ese sentido nos protege. Pero este acostumbramiento al mismo tiempo hace con que perdamos de vista la conexión con lo que sucede. En ese sentido es que nos hace daño. Nos alejamos un poco, es casi como que fuera ajeno, uno no se mete más y entonces ahí sucede, yo hago mis cosas, estoy más o menos bien, que el Perú se vaya desangrando. En ese sentido sí es terrible. Y es curioso porque además esta desconexión es también una manera como de preservarte egoístamente, ¿no es cierto? Yo veo más personas, no más, pero veo gente más conmovida por lo que ha pasado en Turquía, que es terrible, pero no lo conmueve necesariamente lo que está pasando afuera de su casa. Es decir, hay como una capacidad para conmovernos selectiva, con ¿no? Algo nuevo, ¿no? Lo que llama la atención, lo que distrae. ¿Qué sucede también? Y me imagino que iremos entrando a la complejidad de la situación del país, ¿no?, que es tan compleja realmente, tan complejo todo lo que sucede. Y nos toca a todos, nos toca por diferentes lados a todos. Desde la angustia, la sensación de un riesgo muy alto, hasta el desprecio, que es algo de lo que ojalá podamos hablar más adelante. Por favor, me encantaría. El sentimiento de desprecio, que es, creo que uno de los motores que mantienen, que mantiene la llama viva del dolor en el país, ¿no? Un desprecio que hemos arrastrado. A mí, durante muchísimo tiempo, no sé si la traspolación es válida, pero me frustra muchísimo pensar que después de toda la época del terrorismo, la cantidad de gente que murió, porque básicamente ni siquiera estaba en el radar, ¿no es cierto?, era el famoso daño colateral, que en el Perú siempre son los mismos los del daño colateral. Y hoy día, después de eso uno esperaría, no sé, como lo que pasó después del Holocausto y la Alemania nazi, que tú ves que hay un intento como de mirar las cosas de otra manera, igual habrá antisemitismo, igual habrá nazismo moderno, pero hay una reflexión. ¿Hemos pasado por esa reflexión? ¿Seguimos de alguna manera despreciando a los mismos en el Perú? Mira, en Alemania, toda esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo, el Holocausto, permaneció oculto para Alemania durante 15 años. Recién a partir de los años 60, para los alemanes, ¿no? Era como que sí, había pasado la guerra, pero no había una conciencia clara de lo que había sido. Recién a partir de los años 60, documentales y estudios comienzan a mostrarle a los alemanes qué cosa es lo que había sucedido en su país. Además, con un trabajo de la comunidad judía muy fuerte, muy importante, de esto no se va a quedar en silencio. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Y recuerda, con Sendero, ¿qué fue lo que pasó? Aquí los intentos de recopilar la información que constara en un documento, como se llegó a hacer increíblemente, ¿no? Liderado por Salomón Lerner,
que dadas las condiciones y características de nuestro país, eso es un logro increíble, ¿no? Cómo fue atacado y luego cómo fueron atacados dos símbolos. Hay más, ¿no? Uno, el Museo de la Memoria, donde se decía ¿para qué recordar? Hay que perdonar, como si fuera, como si no, perdonar es, no pasó nada. Recordarnos nos duele, pero nos permite seguir elaborando. Y el ojo que llora, el memorial de Lica Mutal, que fue vilmente atacado por, voy a ponerlo así, las fuerzas que no quieren recordar. Hay fuerzas que no quieren recordar, ¿no? En grupos políticos, pero en las personas también. Olvídate, y ya pasó, ya hay paz. Construye ahora como si no hubiera sucedido nada. Esa es una expresión de desprecio por la historia y por los que han sufrido. Y hay una gran parte del país que cree que la paz debe construirse sobre, vamos a olvidar, y ya pasó, vamos a construir de nuevo. Pero eso es como una costra sobre una herida infectada, ¿no es cierto? Le pasa a España el día de hoy. España sale de la dictadura franquista y para poder entrar a su nuevo sistema dicen, borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Ahora han empezado a salir por todas partes, como un dique que se dispara, gente que empieza a decir, oye, ¿dónde está mi muerto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que vivir en la calle donde está el nombre del dictador que mató a mi abuelo? Recién demora, pero eso no se puede, como en el caso de los judíos, no se puede mantener en silencio. El problema es algo de esta furia que vemos en las calles, que tiene que ver con furia, dolor, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con otra vez no voy a ser yo. De todas maneras, ¿no? de todas, mira, los judíos en ese, y en otros sentidos, pero en ese sentido han sido unos maestros, desde mi punto de vista, el mantener constantemente la memoria. Mucha gente dice que pesados otra vez con la misma historia, luego tratan de atacar el tema del holocausto. No, es mantenerlo vivo. Los museos, la visita a los museos. Vas a Berlín, tienes que visitar el Museo del Holocausto. Y además con una visión no de denuncia racional, emocional, ¿no? Pero, salir de un museo Pero Patricia, ¿cuál es? Es la cosa más que remueve como ser humano, ¿no? Pero ¿cuál es la idea abajo de esto, no? Que el museo es la presentación de lo que sucedió con imágenes que te transportan al momento para no olvidar. No hay que olvidar, ¿no? Y no hay que olvidar aunque duela, porque ese es un respeto a lo que está sucediendo, a lo que ha sucedido, y nos permite cambiar hacia adelante a partir de lo que ha sucedido. Lo que me dices que sucede en España ahora. ¿No? Nos hemos olvidado, vamos aquí, vamos a armar todo de nuevo y de pronto comienzan a salir una serie de señales de que hay un olvido, porque es natural para el ser humano. Aquí estamos haciendo, mira, hay algunas cosas que no son naturales para el ser humano que tenemos que lograr hacer. Por ejemplo, la violencia es natural en los seres, en los animales, la agresión, digamos, ¿no? Lo que no es natural es la tortura, no es natural el hacer de lado a algunos animales unos a otros porque están enfermos, porque son de otra especie, etcétera, o te lo comes. Pero el desprecio no es un impulso natural del ser humano, es un impulso que nace con la civilización, hace mucho tiempo. ¿No? Hemos despreciado a los bárbaros, hemos despreciado a los que tienen otro color de piel. Es una manera de ejercer poder, ¿no es cierto? Es denigrar al otro para sentirte superior, ¿no? Para poder hacer con él lo que quieras, además, se arman, ¿no?, los ¿no? estamentos sociales, ¿no? Y esto existe acá muchísimo. Aquí hay estamentos sociales y el tema es, mira hacia dónde quisiera llegar con nuestra exposición, si es posible, a la posibilidad de dialogar. O sea, el diálogo es lo que podría, pienso en este momento, facilitar, promover una de las vías principales para el desarrollo que necesitamos. Pero el diálogo no es... el diálogo es un juego que tiene que ser como Townsend, que tantas veces repite, tiene esta capacidad docente increíble. El diálogo tiene que ser de suma uno. No es yo contra ti, y yo anulo tu argumento y tú anulas el mío y quedamos en cero. Eso no es diálogo. Uno tiene que dialogar para estar dispuesto a llegar a una posición nueva. Así es. Para eso uno tiene que reconocer en su contrincante, vamos a decir, un semejante.
en sociedades tan estratificadas como la nuestra, los que están en las posiciones más altas, más privilegiadas, miran de arriba hacia abajo. Y el que está abajo mira con mucha rabia, mucho temor y muchas ganas de destruir de abajo hacia arriba. Porque esta vertiente, que la vemos, ¿no? Ya vemos, claro, la vemos sí. en todas partes. En todas partes, todos los días, en las cosas más cotidianas, ¿no? Lima hacia las provincias, unos barrios con otros, los blancos hacia las personas de color más oscuro o de educación, las preguntas de qué colegio vienes. El no poder entrar a una playa, el que te revisen a ti la cartera y al otro no, todo el día, todo el día. ¿No es cierto? Entonces ahí las personas que son, diría denigradas, pero la palabra denigrada tiene una connotación también compleja, ¿no? Es como poner al negro en el lugar del despreciado, ¿no? Eso es curioso también. ¿Verdad? Pero no me había puesto a pensar en esa en realidad se habla de etimología, lo sí. negro, pero entre lo negro y el negro no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces nuestro lenguaje mismo es peyorativo estigmatizante, en ese sentido, ¿no? Entonces las personas que usan el lenguaje con más libertad, todas las palabras a su disposición, no tienen problema. Los que están en grupos inferiores, llamémoslas castas sociales o grupos sociales o situaciones de menos privilegios, son muy sensibles a todo esto. Entonces hay una sensibilidad que desde aquí no se percibe, y esta sensibilidad exacerbada por lo que se siente un desdén, un desprecio. No hay peor sentimiento que sentirse despreciado. Y genera además una respuesta que no va a ser ni racional ni adecuada, porque el tratamiento que uno está recibiendo no es adecuado, ¿no? Es curioso cómo se esperan respuestas cuerdas, ¿no? Ecuánimes a una población a la que no se le está tratando de esa manera, ¿no? No es un juego parejo. Así es. Y yo pienso, a ver, ayúdame Eduardo a entender, creo que estamos muy cerca de la pandemia como para entender qué pasó, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la pandemia nos pasó finalmente? Pero sí creo que algo cambia la pandemia en el mundo en general, porque hay una bronca en el individuo, en el ciudadano, que de pronto no se manifestaba con tanta libertad, ¿no? Vemos que las personas hoy protestan y protestan muy fuerte en distintas partes del mundo. No me parece gratuito que lo único que tengamos en común todas esas sociedades es que todos hemos pasado por una pandemia aterrorizante, ¿no? Porque ha sido más larga para unos, más corto para otros, pero para todos un momento de terror, ¿no? Terrible. Una de las protestas más interesantes ha sido la de China, ¿no? Donde comienza el virus, y la protesta que hubo, una de las rarísimas protestas masivas, vamos a decir, aunque en China masivo no sé qué significaría, pero no, muy numerosas, de gente reclamando para que terminen las medidas de control que estaban haciendo. Es difícil protestar en China y aún así lo hicieron ellos desesperados. Pero es distinto pasar en la pandemia en un departamento grande, más o menos cómodo y con conexión a internet, que pasarla en una casa llena de hijos y sin poder vender, o lo que sucedió en nuestros países, miren, lapsus, nuestras regiones de la sierra, la pérdida de las cosechas, que no llegara la urea, luego la sequía, los préstamos que ya habían sido tomados, la SUNAT exigiendo pagos, los bancos exigiendo pagos. De pronto, parecía que estaba entrando una parte del Perú en una formalidad interesante para poder seguir desarrollándose. Viene la tragedia de la pandemia, no se puede pagar más y la exigencia formal de los pagos los volvió locos. Entonces, esto explica en parte, por lo menos, la violencia que ha habido en algunas regiones. Y la frustración, porque lo que vemos en la calle hay mucha frustración. Eduardo, hay una parte que me gustaría que me ayudes a comprender. Hay una diferencia importante entre otras épocas que ha habido violencia y que ha habido además represión violenta y hoy. Para mí es una fundamental. Cuando ocurría en los 80, 90, lo que ocurría en Ayacucho, lo que ocurría en las zonas que conocemos como las que fueron más golpeadas, donde murió una cantidad de personas horrible, pueblos enteros que desaparecieron, no lo veíamos, hay que decirlo con claridad. La prensa no llegaba, con la justa llegaba prensa internacional, eran zonas muy alejadas, sabíamos, pero no conocíamos el día a día, la historia. Hoy día mueren 10 personas en Ayacucho
y en la tarde tienes el video del chico caminando por la calle que le cae un balazo en la cabeza de un militar que está caminando por la calle. No hay nadie que te lo vaya a poder ocultar, ya no se puede ocultar. Y me impresiona porque tú ves y dices, esto es un horror, y sin embargo, el que no quiere ver un horror, el que quiere ver ahí un terrorista, el que quiere ver a esa persona como peligrosa, aunque no tenga un arma en la mano, lo ve. Sí. Y te dice, bien hecho, ¿no viste que estaba haciendo laberinto? Y tú dices, es una persona parada en la calle. Sí. ¿Hasta dónde se puede negar la realidad? Porque, por ejemplo, claramente el gobierno está en un estado de negación. O sea, no, acá no pasa nada, solo unos cuantos quieren que me vaya, ¿no? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Qué clase de locura estamos viviendo para que la evidencia ya no sea tal? Hay tantas imágenes que uno se pierde. Uno se pierde en medio de las imágenes. ¿Cuántos años han sido de Churajay? ¿30? Sí, 40. 40 años de Churajay. Sí. ¿Te acuerdas de las imágenes Sí. que apareció? Claro. Poquísimas, 4, pero eran 5, suficientes. Suficientes. Suficientes, ver la exhumación de los cuerpos, algunos de los fallecidos, se veían algunas partes del cuerpo, se veían algunas de las fotos que tomaron antes de morir, terribles. Esas 6 imágenes, digamos, o 10 imágenes que habían, eran suficientes. Nos daban la información, con eso podíamos construir lo mejor posible lo que había pasado, más las declaraciones, etc. Ahora tenemos miles de imágenes, con esas, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo que hacíamos antes. Construimos en nuestra mente la versión de las cosas que han sucedido. Más imágenes no significaría más insumos, pero no necesariamente una mejor construcción de lo que ha sucedido para muchas personas que ya tienen la película hecha en su cabeza. Y sobre todo cuando vivimos en épocas en que, como yo digo, la verdad no está de moda, ¿no? La verdad no está de moda, la gente no está de moda, la gente no le interesa saber lo que pasó, quiere que le digas que pasó lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, Perú, país adolescente, ha pasado en una situación como esta a ser Perú un país infantil, donde es cuéntame el cuento que yo quiero oír, eso no es verdad, esto es verdad. Se ha perdido se está perdiendo, ¿no? Estamos tratando de recuperar. Este espacio es un espacio de recuperar, ¿no? Intento de recuperar una capacidad de pensar. Mira, una de las cosas que nos cuesta trabajo a todos, a unos más que otros, es tolerar la incertidumbre. ¿No? Sostener un buen rato, no saber. Sí, Un buen rato puede durar meses. Creo que es el peor de los sentimientos, la incertidumbre. ¿Y ahora qué piensas frente a esto? ¿Y esto qué te hace? Y ahora entonces con este dato nuevo, ¿qué haces? Hay personas que y lo increíble es que por la estructura cerebral, o sea, uno casi no tiene control sobre eso. Increíble. Funciona la amígdala cerebral, son 2, las amígdalas cerebrales funcionan, y estás obligado por tu organismo a dar una respuesta inmediata. Esto está bien, está mal, hay que matar o hay que huir. En las personas en las que esta decisión es hecha con otra parte del cerebro que se llama el cíngulo, que permite una reflexión un poco mayor, etcétera. Dice, espérate un momento, vamos a pensar, si puede ser, y está dividido, esta forma de procesar la información está dividida más o menos 50% en la población. Entonces vamos a tener siempre, hasta que no hagamos una modificación genética, no sé cómo va a ser, un grupo de gente que son los que reaccionan inmediatamente con fuga y ataque. Que para algunas circunstancias puede estar bien. Gracias claro. a eso hemos sobrevivido. Claro, pero los otros se necesitan para otras circunstancias. Para estas circunstancias que son las que nos tienen que llevar a pensar más. Entonces, cuando los otros, los más impulsivos, los más guerreros, los más inmediatos, que además se sienten muy bien porque son los que saben cómo son las cosas, se imponen, quieren imponerse, hay que parar para ayudar a la reflexión. De acuerdo. ¿Por dónde salimos de esto, de verdad? Mira, yo creo que el trabajo que se está haciendo, los artículos que se están escribiendo de opinión, son muchos de ellos bien reflexivos, ¿no? Bien reflexivos, pero los que los leemos somos bien pocos también, ¿no? Entonces hay un grupo pequeño de la población que está leyendo. Mira, lo ideal, ¿cómo sería, no? ¿Cómo imagino así una salida ideal hacia la que habría que apuntar? En primer lugar, educación. Educación. Pero educación no es
datos e información, no es como se miden las pruebas PISA. Hoy menos que nunca, además, ¿no? ¿Para qué? Si igual lo encuentran todo en Internet, esa educación... Educación es la capacidad de ir, hay que ir educando para reconocer la alteridad, lo otro, lo ajeno, ¿no? Lo ajeno, lo otro. Pero esto tiene que ser hecho en colegios de Lima, más exclusivos, etcétera, más ricos, más pitucos, y en colegios rurales. Aquí, mira, se trataron de hacer en algunos gobiernos colegios, ¿no? Se hicieron unos colegitos medio frágiles. Castillo era maestro, o sea, el lugar de los profesores, el expresidente es maestro, mejor dicho. Entonces, hay un lugar para levantar el rol del maestro, pero el maestro tendría que estar mejor capacitado. Los que tenemos capacitados ¿en qué? En diálogo. ¿Qué cosa es el diálogo? El diálogo es un heredero del juego. Uno juega de chiquillo, juega, gana y pierde, gana y pierde, gana y pierde, después se aburre de jugar, hace otras cosas y después este mismo territorio se pasa al diálogo, donde uno pone sus ideas, el otro pone, y hay que ganar y perder. Por las dificultades que tenemos de ser criados con amor en el país, sino con mucho rigor. Imagínate a Aníbal Torres jugando. No, gracias. No es cierto. Se lleva tu pelota de todas maneras. No es cierto, no es cierto. Entonces, si alguien está acostumbrado desde chiquillo a llevarse la pelota, nunca va a aprender a dialogar. Va a ser el matón que se lleva la pelota. En el caso de Aníbal Torres, no sé cómo será su matonería verbal. No es muy inteligente, muy rápido, pero diálogo, cero. Isaac Humala, Antauro Humala, cero capacidad de diálogo. Cerrón tendría, tiene como un matiz que permitiría dialogar, pero está... Claro, lo gana. La ideología. La ideología le dio una especie de identidad. ¿Quién sabe cómo madurar? Cerrón hubiera sido interesante, mira, pero ahorita le faltarán pues 10 años, ojalá, para que pueda integrar otras realidades. Y lo que dices, Eduardo, además me lleva a la reflexión, desgraciadamente tenemos que cerrar, pero me ha encantado la conversación, a reconocer en el otro un sujeto de diálogo, aunque no me guste. Sí. ¿No? Porque destruir y aniquilar, y por ejemplo esta idea de cierta derecha, que no debe existir la izquierda, no, va a existir. Preocúpate de que exista la mejor izquierda y viceversa, ¿no? Pero hay una suerte como de demonización del otro. Esa chica, la congresista Sigrid Bazán, a mí lo que le están haciendo me parece impensable. Eso es casi ya llega a niveles de tortura. Esa chica está siendo sometida a un nivel de presión y de destrucción cuando es un sujeto de diálogo con el que puedes o no estar de acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente sería un excelente entrenamiento dialogar con Sigrid Bazán, ¿no? Entonces, preguntabas, las oportunidades de transformar una confrontación en un diálogo, eso sería buenísimo. Voy a abreviar entonces. Educación, del tipo que estamos hablando, que los gobiernos regionales, mal armada como está la regionalización, pero que los gobiernos regionales se hagan responsables por lo que está pasando en sus regiones, en vez de pasarle todo a la capital. O sea, se den cuenta, mira, aquí fallamos, no lo hemos podido hacer aquí. Es decir, que haya control y rendir cuentas a su gente en cada una de las regiones. Se han lavado las manos bastante. Recién ahora están promoviendo algo de diálogo, pero se replicó lo peor, ¿no? Esto entonces, en los gobiernos regionales, ya que están armados, que haya una especie de rendición de cuentas y una actitud más democrática. La actitud democrática se pierde, ¿no? En las regiones también. Mucho. Es como que se repite rápidamente el autoritarismo. Y más, incluso. Ubicar el autoritarismo como un enemigo. Esa es otra de las cosas que hay que hacer. Y no evocarlo, que es lo que la gente... Invocarlo, ¿no? Porque últimamente hay esta idea de poner orden a cualquier precio y nadie tiene idea de del precio que está invocando. Yo ese padre no lo quiero para. Yo tampoco, la verdad. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que muy interesante conversación. La voy a
promover para que sea escuchada en todas las redes sociales, porque creo que son conversaciones que necesitamos escuchar. Gracias, de verdad. Patricia. Eduardo Gastelumendis, él ha estado con nosotros, psicoanalista, justamente analizando este país que está en el diván, hay que decirlo, por lo menos lo tenemos que poner un rato en el diván, a ver si las cosas se calman un poquito.